Buenas tardes a todos. ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Lo estáis pasando bien? Muy bien. Yo estoy un poco nervioso, ¿eh? Siempre pasa aquel hormigueo. Y quisiera empezar con una pregunta. ¿Ya has entregado tu declaración de Hacienda? ¿Sí o no? A ver, los que la hayáis entregado, que levanten la mano. Poquitos. Bien, el otro día estaba leyendo la prensa y al hilo de la declaración de Hacienda leía que había muchas personas, mucha gente que vive en nuestro país, en España, que tienen que hacer la declaración de Hacienda y están muy preocupados porque no saben cómo les va a impactar las ayudas que el Gobierno, que el Estado ha entregado debido a la pandemia del COVID. ¿Alguno de vosotros está afectado por un ERTE o ha estado afectado por un ERTE? Porque eso impacta en la declaración de Hacienda. Y impacta bien. Bueno, además no está muy claro. Y hay mucha gente preocupada por esto. También hay mucha gente preocupada porque no sabemos y no sabíamos las consecuencias del COVID. Estamos preocupados en qué será de nosotros en un futuro. Estamos preocupados no solamente por la enfermedad, sino por los remedios. No sabemos si las vacunas van a provocar algo inesperado. Y es que cuando desconocemos las cosas, cuando somos ignorantes, esto provoca en nosotros cierto estado de duda, de preocupación, de intranquilidad, inseguridad, inquietud. ¿No te ha pasado nunca esto, hermano, hermana? Los que estáis en casa, ¿no os ha pasado nunca? ¿Nunca has esperado el diagnóstico del médico y no sabes lo que te va a decir? ¿Desconoces lo que tienes? ¿O aún sabiendo lo que tienes, desconoces el tratamiento, los efectos? A lo mejor no ha sido a ti, ha sido a un ser querido, un amigo, un compañero de trabajo, de estudios. Y es que el desconocimiento nos genera eso, intranquilidad, inseguridad, errores. ¿Nunca has tenido un examen? Y aquel miedo, aquellas dudas, a ver, ¿lo sabré? ¿No lo sabré? ¿Nunca has tenido una entrevista de trabajo? ¿Y en tu casa has tenido alguna vez una entrevista de trabajo? Ojalá el Señor haga que podamos tener muchas entrevistas de trabajo. Pero eso genera en nosotros cierta intranquilidad, cierto nerviosismo, ciertas preocupaciones. Y si hablamos de temas más trascendentales, pues imaginaros quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, qué me espera mañana. El futuro nos preocupa y nos genera miedo, intranquilidad, inseguridad. Hermanos, hermanas, amigos, es normal. No es más que la condición humana. Todo esto nos preocupa.
Algo de esto es lo que le pasaba a la iglesia en Tesalónica, a los hermanos tesalonicenses. Ignoraban ciertas cosas y estaban preocupados, verdaderamente preocupados. Os voy a decir una cosa, yo en su lugar también hubiera estado preocupado. Si me acompañáis en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, es muy interesante, nos explica el paso de Pablo por Tesalónica. Y nos explica el resultado de la predicación de Pablo en aquella ciudad, una ciudad importante, una ciudad ya en el continente europeo. Y nos dice que el resultado de la predicación, versículo 4 de Hechos 17, es que algunos creyeron. Se está refiriendo a judíos, porque lo primero que hace Pablo cuando llega a Tesalónica es dirigirse a la sinagoga y predica a los judíos. Y algunos creyeron, pero también algunos griegos piadosos creyeron en gran número, y también mujeres nobles creyeron en el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál era el mensaje que Pablo les dio? Versículo 3. Dice que Pablo declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús es el Cristo. Ese fue el mensaje que Pablo dio en aquella ciudad. Cristo era necesario que padeciese, resucitase y que ese Cristo era el Señor Jesús. Me ha llamado mucho la atención el versículo 2. Dice, y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos, a los judíos en la sinagoga, y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 sábados. Eso quiere decir que Pablo predicó entre 3 y 4 semanas en Tesalónica. Porque ¿sabéis qué pasó? Si seguís leyendo hasta el versículo 10, veréis la historia. Los judíos que no habían creído se pusieron muy celosos y montaron un escándalo y fueron las autoridades y perseguían a Pablo. Y vamos a resumir mucho la historia. Pablo y Silas, que eran los que estaban allí predicando, tuvieron que salir por piernas y se fueron a Berea. Y en Berea siguieron predicando también en la sinagoga. ¿Y sabéis qué pasó? Que los tesalonicenses fueron a Berea, pero no los creyentes, los contrarios al Evangelio. Y fueron a Berea y también persiguieron allí a Pablo y a Silas. Y de Berea también tuvieron que marcharse. Y se marchó Pablo. Sin embargo, Silas y Timoteo, que les acompañaba, se quedaron en la zona. Y Pablo se tuvo que marchar. Se fue a Atenas. ¿Os acordaréis del mensaje de Pablo en Atenas? Y de Atenas pasó a Corinto. Cuando estaba en Corinto, Timoteo y Silas vinieron a él. Y cuando llegaron a Corinto, Silas y Timoteo le explicaron a Pablo cómo había ido
el resultado del mensaje de Pablo en Tesalónica. Y entonces Pablo, con el informe de Timoteo y Silas, escribió la carta que hemos leído. Claro, me ha llamado la atención el versículo 2 que os he dicho, porque considero que 3 o 4 semanas es muy poco tiempo para fundar una iglesia, para que un grupo de creyentes tuvieran fundamento suficiente como para fundar una iglesia. Claro, en 3 o 4 semanas Pablo no había podido entrar en detalles acerca de ciertos temas y habían algunos hermanos de Tesalónica que no habían acabado de entender ciertos aspectos de la resurrección y de la segunda venida del Señor Jesús. Y ellos pensaban que esto de la segunda venida era algo inminente, que iba a ocurrir ya mismo. Y algunos de los creyentes habían dejado incluso sus trabajos, esperando al Señor. No, el Señor ya viene, pues yo dejo el trabajo y estoy ocupado solamente en esperar al Señor. Y habían dejado sus trabajos. Otros habían dejado sus negocios. Habían dejado sus quehaceres cotidianos. Y por eso Pablo les escribe los versículos 11 del capítulo 4, procurar tener tranquilidad, estar tranquilos, ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos, a fin de que os conduzcáis honradamente. Pablo tiene que decirles, bueno, vosotros tenéis que... es cierto que el Señor viene, y os lo voy a aclarar ahora, pero tenéis que seguir haciendo una vida normal, una vida normal. También les preocupaba otra cosa muy importante, y era qué es lo que pasaría con los creyentes que habían muerto antes de que el Señor volviera otra vez. ¿Qué sería de ellos? Porque en Hechos 17 hemos leído que Pablo les habló de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero es posible que Pablo no entrara en detalles acerca de la resurrección de los creyentes. Y entonces tiene que escribir esta carta y explicarles, y de paso nos explica a nosotros acerca de esta maravillosa y gloriosa doctrina, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es primicia de la nuestra. Y la una, la segunda venida, porque la resurrección, nuestra resurrección y la segunda venida están intrínsecamente unidos. En la carta, Pablo les recuerda muchas de las enseñanzas que les ha hecho, les exhorta a vivir santamente y les aclara errores que tenían, malos entendidos, confusiones acerca de la resurrección y la segunda venida. La segunda venida es una doctrina fundamental. Es una doctrina muy sencilla. Si yo os pregunto, ¿el Señor ha de volver? ¿Qué me contestaréis? Que sí. ¿Y para qué volverá? Para llevarnos con Él. Para llevarnos con Él.
para juzgar. ¿Y cómo volverá? ¿Como un niño en una cuna? No, volverá como el Rey de Reyes, Señor de Señores, con toda su gloria. Pero una cosa tan sencilla ha hecho que hayan grandes debates acerca de estos temas, de cuáles serían los acontecimientos y cómo serían, y verdaderos ríos de tinta se han utilizado para escribir acerca de esta doctrina, y no tenéis más que ir a las librerías evangélicas y buscar libros escritos sobre la segunda venida del Señor, títulos de todo tipo, montones de libros. Y está bien que estudiemos la segunda venida del Señor, pero en esta tarde no vamos a hablar de esto. En esta tarde quiero hablaros de los consejos que Pablo nos da para que esperemos al Señor como debemos hacerlo. Que estemos bien apercibidos de lo que hemos de hacer, de cuál es nuestra actitud o cuál debe ser nuestra actitud mientras esperamos al Señor. Y para empezar quisiera hacer referencia al mensaje de nuestro pastor de la semana pasada. ¿Os acordáis del mensaje de la semana pasada? Lo podéis encontrar en el canal de YouTube de la Iglesia y podéis repasarlo y revisarlo. El título del mensaje era Viviendo en amor y luz, y estaba basado en la carta a los Efesios, capítulo 5. Y yo quisiera repasar dos versículos de este pasaje que utilizó nuestro pastor. El versículo 2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y el versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esto se lo dice Pablo a los Efesios. Me ha llamado la atención que Pablo a los tesalonicenses les dice lo mismo. Mirad, capítulo 4, versículo 9. Dice acerca del amor fraternal: no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y en el capítulo 5, versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Me imagino que para Pablo era importante estos dos asuntos: el amor y ser luz. Respecto a los versículos 9 y 10 que hemos leído, os tengo que confesar que me gustaría que lo que dice Pablo a los tesalonicenses pudiera decirlo de nosotros también. Dice: del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba,
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Mirad, los tesalonicenses habían aprendido de Dios que debían amarse. Habían aprendido, sabían, conocían la importancia del amor. ¿Conocemos nosotros la importancia del amor? ¿Lo hemos aprendido? ¿Lo sabemos? Pero mirad, lo importante de los tesalonicenses no era que habían aprendido de Dios que debían amarse. Lo más importante de los tesalonicenses es que lo hacían. Versículo 10. Y también lo hacéis. Hermanos, nosotros nos amamos, ponemos en práctica el amor, ¿o solamente lo hemos aprendido? Pero, si bien a mí me gustaría que Pablo nos dijera que hemos aprendido y amamos, ¿sabéis lo que les dijo a los tesalonicenses? Pero sabed una cosa, no es suficiente. Dice, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Cómo está tu amor, querido hermano? Querido hermana, ¿cómo está? ¿Amas mucho? ¿Amas poco? ¿Amas bastante? ¿Abunda el amor en tu vida? ¿Tu amor está menguando? ¿Está creciendo? Os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, en el amor, más y más. El amor es algo que debe crecer en nuestras vidas. Hermano, hermana, si tu amor mengua, debe saltar un piloto de alarma en tu vida. Y en cuanto a al versículo 5 del capítulo 5, que dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. También os tengo que decir que me he puesto muy nervioso al leerlo. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Dice todos. Todos, ¿eh? Tú que estás en casa, tú que estás allí a la izquierda, a mi izquierda, y yo también. Y dice vosotros, no ellos, otros, el pastor, los diáconos, algunos escogidos, todos. Vosotros sois. Tampoco dice, podéis ser, deberíais ser, podríais ser. Sois. Vaya responsabilidad. Todos vosotros sois hijos de luz. ¿Qué tipo de luz eres? ¿Eres luz artificial? ¿Eres luz cálida? ¿Luz fría?
¿Eres luz 5 vatios? ¿10 vatios? ¿20 vatios? ¿100 vatios? ¿Eres un foco de estos que hay en los estadios deportivos? ¿O eres una luz natural? ¿Luces como el sol? ¿Como la luna de noche? ¿Brillas como las estrellas? Hermanos, es una responsabilidad. Dice el final del versículo: no somos de la noche ni de las tinieblas. Y es muy curioso también este versículo. Porque si en la primera parte dice todos vosotros, en la segunda parte dice no somos. Pablo se incluye. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Es posible que alguna vez seamos de la noche y de las tinieblas? ¿Te ha ocurrido alguna vez? Nuestro pastor también dijo algo de esto la semana pasada. En Juan, vale la pena que lo busquemos, 8:12, son palabras del Señor. Dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Voy a leerlo otra vez, un poco más rápido. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el Sermón del Monte, el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Hermana, para ser la luz del mundo es necesario que cumplamos lo que dice Juan 8:12. El Señor es la luz del mundo. El que me sigue, y esta es la clave, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para tener la luz, ser luz, tener y reflejar la luz de Cristo, hemos de seguirle. Hemos de seguirle. ¿Sigues al Señor? ¿Sigues sus preceptos? ¿Le obedeces? Mirad, seguir al Señor se puede hacer de diferentes maneras. Se puede seguir al Señor de cerca o de lejos. Si le sigues de cerca, el Señor te ilumina y no eres de las tinieblas. Pero a medida que te alejas de las pisadas del Señor, esa luz es más tenue y llegas a caminar, a seguirle, entre comillas, en tinieblas. Vosotros sois hijos de luz
e hijos del día. ¿Cómo sigues al Señor? ¿Cómo estás siguiendo al Señor? Ahora, el hecho de que seamos hijos de luz e hijos del día tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y las encontramos en el versículo 6. Por tanto, dice Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos. No me refiero a los que estáis durmiendo durante el mensaje. No durmamos espiritualmente. El dormir aquí es sinónimo de relajamiento espiritual. Relajamiento espiritual y moral. ¿Nunca te has relajado espiritualmente? Cuando dormimos, a veces no, pero lo normal es que cuando dormimos nos relajamos y descansamos. Pues hay creyentes que dormimos y nos relajamos. Es algo así como lo que hicieron las vírgenes necias, Mateo 25, que no cogieron aceite para las lámparas y en las vasijas para reponer. No se prepararon, porque no dormir es estar preparado. No durmamos como los demás. No durmamos como los demás, sino que estemos preparados. Y dice, y velemos, porque pensamos a veces que velar es estar despierto. No, no. Estar despierto es estar despierto. Pero velar es estar atento, es estar vigilante. Cuando velas a un enfermo, no es suficiente estar despierto. Hay que estar atento, preocupado, alerta, cualquier movimiento. Hemos de velar, estar vigilantes. Lucas 12, 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, velando, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Si estás vigilante, estarás preparado. Y por último dice,
Seamos sobrios. Seamos sobrios. ¿Qué quiere decir que seamos sobrios? Ser sobrio es estar lleno del fuego espiritual, pero sin sobreexcitaciones. Ser sobrios es no estar por las cosas del mundo. Habla de borracheras. Pablo. Ser sobrio es vivir una vida cristiana centrada. Ser sobrio es vivir como al Señor le agrada. Ser sobrio es vivir una vida cristiana sin aspavientos. Ser sobrio es vivir una vida cristiana sin fluctuaciones. Ser sobrio es vivir cerca del Señor. Podríamos hacer una gran lista de lo que significa ser sobrio. ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿Cómo podemos ser sobrios? Versículo 8 dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Este versículo nos evoca dos pasajes. Uno en 1 Corintios 13, versículo 13, que nos habla de la esperanza, la fe y el amor. Pero también nos evoca a Efesios 6, versículo 10, que nos habla de la armadura de Dios, que es aquella armadura que hemos de vestirnos con ella para estar firmes contra las asechanzas del diablo. Fe, esperanza y amor, vestidos así. ¿Cómo está, hermano o hermana, tu fe? ¿Cómo tienes la esperanza y el amor que hemos comentado antes? Si quieres vivir una vida cristiana sobria, ejercita la fe. Que tu esperanza sea firme y que tu amor abunde. Esos son los consejos de Pablo. Esperando al Señor, no te duermas. No te duermas. Sé vigilante. Estás velando y sé sobrio. Ahora bien, vamos a acabar. Todo esto que hemos dicho no es fácil. Vivir vidas cristianas así no es fácil. Y Pablo lo sabe. Pablo lo sabe. Mirad lo que dice el versículo 11 del capítulo 5. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La vida cristiana es una carrera. Es como una carrera. Pero es una carrera que no corremos solos. La corremos todos juntos. Y si bien es cierto que cada uno es responsable de correr, también es
responsable de que el hermano de al lado no desfallezca. Y es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Cuando ves a tu hermano desfallecer, anímalo, ayúdale. Palabra de aliento, ponlo en oración. Porque ¿sabéis una cosa? Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si encuentras a un hermano que está medio dormido, ayúdalo. Porque la voluntad de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas, es que el que duerme y el que está despierto, vivamos con Él. Vivamos con Él. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Eso es lo que debe ayudarnos a seguir en esa carrera de la vida cristiana. Por eso debemos animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. Dice así como lo hacéis. Se lo dice a los tesalonicenses y me gustaría que estas palabras también las pudiera decir de nosotros. Así como lo hacéis. Vamos a acabar. Mientras esperamos al Señor, abundemos en amor más y más. Seamos hijos de luz y vivamos como tales. No durmamos espiritualmente, sino que estemos preparados. Velemos, estemos vigilantes y atentos. Seamos sobrios, vistiéndonos de fe, esperanza y amor, y animémonos y edifiquémonos los unos a los otros, porque la voluntad de Dios es que vivamos juntamente con Él. Que el Señor nos bendiga. Amén.